En el año 1949, un ingeniero estadounidense, Edward Murphy, se dedicó a hacer experimentos con pilotos para ver la resistencia del cuerpo humano a las fuerzas gravitacionales. Y entonces se exponían primero a muñecos y después a hombres reales a una aceleración muy grande, ¿no? Para ver, en fin, la resistencia a la fuerza G gravitacional, ¿no? Y esto lo hacía en cohetes que iban sobre rieles en el desierto, en fin. Ustedes habrán visto algunos de estos experimentos en televisión, pero sucedió que después de un experimento los resultados dieron 0, ¿no? Resulta que el asistente del ingeniero había cableado mal algunos sensores eléctricos o electrónicos, y entonces él, el jefe, como enojado con su asistente, dijo así en público que si se puede hacer mal, él lo va a hacer mal. Un poco ofendiendo a su asistente, ¿no? Y después de esta experiencia o de este hecho concreto que se hizo público, después se formuló una ley que se utiliza mucho en el deporte, por ejemplo, o en la industria, que dice que si puede salir mal, saldrá mal. Y alguien agrega, en el peor momento posible. Y si puede salir mal, saldrá mal. Es obviamente una ley falsa. Es una ley falsa porque muchas veces las cosas pueden salir mal y salen bien. Por eso es falsa en su contenido, pero es interesante y es práctica en el sentido de que nos obliga a nosotros a estar atentos a todos los aspectos que hacen al éxito de determinada cuestión. Así como los pilotos de avión tienen, antes de despegar, la obligación de recorrer una especie de lista, de checklist, donde van analizando, fijándose, controlando decenas de puntos relativos al funcionamiento del avión, porque un solo detalle puede hacer que todo lo demás no sirva para nada y provocar un desastre. Por eso, digamos que el mundo, al menos en la visión cristiana, no es necesariamente un lugar hostil, es más bien un lugar amigable. Pero, sin embargo, hay que estar atento, porque no carece de hostilidad. Es fascinante, como el mar o como la montaña, pero el mar y la montaña son lugares que te obligan a estar muy atento. Por eso lo que recomiendan los que saben de estas cosas es la atención, la sobriedad, ¿no? Hay un texto del apóstol San Pedro en su primera carta, ¿no? Es un texto del Nuevo Testamento, y él dice que trae la imagen del león. Es una imagen que, San Pedro conocía porque en el desierto también hay leones, ¿no? En Asia. Entonces, como lo vemos también en África, ¿no? Y entonces los leones dan vuelta, recorren el perímetro de la aldea, que probablemente esté cubierto con zarzas, con espinas o con algún tipo de defensa, para que no ingrese. Pero si el león encuentra algún lugar por donde ingresar a la aldea o a la granja, entonces lo va a hacer. Entonces, dice el diablo, dice San Pedro literalmente, dice: estén sobrios, sean atentos, escribe a sus hijos, porque el diablo, como león rugiente, da vueltas buscando a quien devorar. Obviamente, en esta escena, en esta imagen, el mundo se nos presenta como un lugar peligroso. Más que el mundo, mejor hay un enemigo que habita en este mundo y que acecha, buscando, no tanto en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, ¿no? Por dónde entrar en mi corazón, en mi alma, ¿no? Esto lo trae también, ¿saben quién? San Ignacio de Loyola, en sus famosos ejercicios espirituales. Él compara al alma con un castillo. Ellos utilizan, ¿no? La literatura en general, cristiana y religiosa, utiliza mucho las imágenes, porque son una forma plástica y sencilla y universal de explicar cosas complicadas, ¿no? Dice, hay como un castillo, ¿no? El alma es como un castillo o como una fortaleza de
de enormes murallas y muy gruesas, ¿no? Infranqueables. Pero supongamos que en ese castillo hay una entrada o una salida de agua, ¿no? Por donde pasa, en fin, una corriente de agua o los desechos de la ciudad, ¿no? Las aguas sucias, etc. Entonces, bueno, el ejército enemigo va a entrar por ahí. O sea, y no sirve de nada todo lo demás, porque este pequeño lugar, en fin, ¿no? Es suficiente para someter a toda la plaza, ¿no? A todo el castillo. En efecto, supongamos que tenemos una cadena, ¿no? Que sostiene un barco, un buque a un fondeo, al ancla, ¿no? Que se llama. Es una cadena muy gruesa, formada por 500 eslabones gruesos y sanos. Pero si un solo eslabón está oxidado, la cadena se va a romper por ese eslabón. De nada sirven los 500 eslabones sanos, porque la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿no? De modo semejante, dicen los que saben, que en la vida humana sucede esto, ¿no? Un matrimonio, por ejemplo, que se ama y él es una buena persona y ella también, y se aman, se quieren. Sin embargo, la crisis, el conflicto y quizá la separación de ese matrimonio se va a dar por razón de un defecto o un problema de él, por ejemplo, no sé, que es impuntual o es poco atento, o no es suficientemente serio en el trabajo, o de ella, que no es cariñosa, o lo que sea, ¿no? En fin, entonces todo lo que llaman las virtudes de una persona, no sirven para sostenerla en el bien, porque un solo defecto puede hacer que esta persona, en fin, ¿no? Como sucede tantas veces, que personas muy buenas tienen, por ejemplo, una adicción y toda esa bondad, ¿no? Por eso no sirve de nada. Por eso Santo Tomás de Aquino, que entendía estas cosas, él dice que el bien tiene razón de perfección. O sea que lo bueno no es solamente bueno, sino que tiene que ser suficientemente bueno. Tiene que ser totalmente, suficientemente, completamente bueno, porque si no es suficientemente bueno, puede ser malo, ¿no? Así, por ejemplo, si uno se va de viaje en un auto viejo, ¿no? Entonces revisa el carburador, revisa la dirección, revisa los frenos, revisa las luminarias, pero tiene una sola cubierta desgastada. Probablemente, según la ley de Murphy, esa cubierta se va a pinchar. Y a pesar de que haya revisado 9 cosas, esta 10ª cosa que no revisó y no cambió, va a hacer que el viaje se frustre, ¿no? Entonces, si puede salir mal, saldrá mal, no porque haya un complot del universo que haga que, por ejemplo, vos necesitas escribir algo y no haya un lápiz a 10 kilómetros a la redonda, ¿no? O que te descompones del estómago en un lugar donde no hay un toilet, ¿no? O el día que tenés que llegar a un lugar a horario, haya un piquete en la Panamericana o un accidente, ¿no? O el día que lavaste el auto, llueve. En realidad no es así. Lo que pasa es que de las 100 veces que sale bien, la que llaman nuestra atención es la que sale mal. Pero, sin embargo, vuelvo a repetir y con esto termino, lo que nos recomienda la tradición es la sobriedad, la reflexión, el examen, la atención. Que tengan un muy, pero muy buen día.